Rocío Monasterio, cabeza de lista de Vox en las elecciones autonómicas en Madrid. Bienvenida a la Gaceta de la Iberosfera, bienvenida a la Fundación Disenso. Muchas gracias, bien hallada. Una curiosidad hoy, y usted me va a entender a la perfección, es día 20 de abril, y no lo digo por la canción. ¿Echa de menos los días 20? En otras palabras, ¿es la política todo lo que usted pensaba que sería cuando era empresaria? No, yo estoy en política precisamente porque he sufrido todo lo anterior, ¿no? Y no podía seguir sin involucrarme y comprometerme. Y es verdad que los días 20 del trimestre, los que hemos tenido que liquidar impuestos, pagar nóminas, lo tenemos especialmente grabado en mente. Y hoy lo que tenemos que estar los políticos es del lado de todos esos de la España que madruga, que hoy muchas empresas no han podido liquidar el IVA, por ejemplo, los autónomos, o el que tiene un local y lo tiene alquilado y tiene que pagar, y resulta que ha rebajado a mitad la renta y que les está pasando mal. Y esa es la realidad en la que tenemos que estar nosotros, no en otra, no en historias y en ideologías de género y temas que no son fundamentales. Sin que parezca un anuncio de la ONCE, ¿ser cabeza de lista en Vox compensa? ¿Compensa? Pues claro que compensa. Compensa porque compensa luchar por las ideas en las que uno cree. Y yo creo que la gente de Vox compartimos unas ideas, un proyecto común para España, y además queremos que trasciendan nuestras ideas, porque tenemos hijos y queremos dejarles una España mejor. Bueno, usted y yo nos conocemos desde hace tiempo. Hemos compartido muchas horas de radio, de televisión, incluso estuvimos una vez juntos en el programa de Pablo Iglesias cuando a Vox no lo llamaban ultraderecha. Pues supongo que porque entonces como fuerza extraparlamentaria no molestaban. Yo la veo igual, tiene las mismas ideas hace 6 o 7 años, cuando Abascal se subía a una caja con un megáfono y le hablaba a 25 personas, que ahora, la verdad, que son la tercera fuerza nacional, la primera en Cataluña nacional. Pero seguro que se me escapa algo. ¿En qué ha cambiado Rocío Monasterio en estos años? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hemos aprendido cosas, hemos escuchado mucho a la gente, y eso es muy importante, y hemos reforzado todavía más las ideas que teníamos. Hemos reforzado. Yo veo otros políticos que cuando van avanzando en político van languideciendo. Van a los grises, van a la tibieza, van a la claudicación frente a la dictadura de género, la del cambio climático o la de la que toque, ¿no? Nosotros no. Nosotros lo que nos hemos es fortalecido en argumentos y en ideas, ¿no? Que ya las teníamos porque son principios y convicciones. Pero yo creo que le hemos dado esa armadura argumental que hace falta para convencer a la gente, y ahora nos sentimos más fuertes que nunca para convencer a muchísimos españoles de algo que creemos que es de sentido común y de extrema necesidad, que es Vox. La idea con la que nació Vox era la de ser un partido con influencia en la derecha. Bueno, mejor dicho, un grupo con la posibilidad de corregir las derivas socialdemócratas del Partido Popular. ¿Sigue siendo ese el plan o se ha quedado corto? A ver, yo nunca he tenido nada que ver con el Partido Popular, nunca lo he tenido como referencia, ¿no? Pero el plan era comprometernos con España. Comprometernos con España. No podíamos seguir mirando el telediario como hacíamos algunos, quejándonos de lo que estaba pasando en España. Y como sentimos amor por nuestra patria, y eso está por encima de otras muchas cosas, pues necesitábamos comprometernos. Yo recuerdo un día que estaba yo con mi marido viendo un telediario y nos quejábamos de lo que pasaba, ¿no? Y aparecían los independentistas, los otros, los que querían, pues los bilduetarras. Y hubo un momento que nos quejábamos y por ahí pasó una niña pequeñaja que se plantó delante del televisor y dijo: sí, os quejáis, ¿y vosotros qué hacéis? Tenía toda la razón. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, Vox nace de ese compromiso. Algunos lo tenemos en la política, pero cada uno lo puede tener en su lugar de trabajo, en la familia, en su fundación, en su asociación en la que ayuda a los demás. Ese es el compromiso por España, que es la que nos ha dado todas las oportunidades que hemos tenido. Y tenemos la obligación moral de devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Yo he sido una afortunada, he podido educarme, he podido tener una vivienda, he podido tener una familia, tengo 4 hijos, soy una afortunada, pero tenemos la obligación de cada uno aportar algo, y yo creo que Vox es la suma de muchas personas con ese compromiso, y del compromiso, de la convicción y de los principios sale este proyecto para España, que es fundamental en este momento, es clave.
En Madrid, la idea de la derecha política, y disculpe las etiquetas que ya realmente no sirven para mucho, bueno, siempre se ha asociado esta idea de la derecha con cayetanos, con pijos, con mucho Polo de Lacoste saltando delante del balcón de Génova. Sin embargo, los mejores resultados de Vox se dan en los pueblos de lo que se llamaba o se llama todavía el Cinturón Rojo de Madrid. Pueblos, distritos trabajadores en los que Vox es en muchos de ellos la fuerza más votada. ¿Sabría explicar por qué? Bueno, lo que está claro es que la llamada izquierda, que yo tampoco me muevo ya por esas etiquetas, la realidad es que ha traicionado a la clase trabajadora. Ha abandonado todo aquello que les permitía prosperar. Han protegido justo a los grandes enemigos de la clase trabajadora. Ahora la izquierda protege las mafias de Ocupa, que precisamente arrebatan los ahorros que han puesto en las viviendas nuestros vecinos y los madrileños, ¿no? Ahora la izquierda protege a las mafias de manteros, que son los que amenazan a los comerciantes que están abriendo todos los días un local, pagando impuestos y ahí viendo a un mantero delante que se está riendo en sus narices. La gran desfachatez, ¿no?, de algunos que meten incluso en listas electorales a manteros. Ahora la izquierda ha traicionado a las mujeres, a las que nos decía que iba a velar por nuestra seguridad, y protege a las manadas de menas. Y por eso las niñas en muchos barrios de Madrid no se atreven a salir sin estar acompañadas por las calles, porque si se cruzan con algún grupo de menas, como estos del otro día del Parque del Oeste, que abusaron de esta niña de 16 años, bueno, pues claro, si la izquierda protege a los delincuentes, realmente estáis traicionando todo lo que habías defendido. Se han dedicado a las ideologías de género, a la ideología del cambio climático, pero han abandonado pues lo que le lleva un pan a una familia todos los días a casa, ¿no? El poder prosperar, poder ganarse un sueldo, poder una empresa salir adelante, un pequeño comercio. Hemos abandonado al pequeño comercio. Hemos abandonado también, y pretenden abandonar, las tradiciones, las raíces, lo que hace culturalmente rico pues una nación, ¿no? Esa pluralidad que tenemos en España cultural, ¿no?, que al final es lo que le hace maravillosa, ¿no? Entonces abandonan todo eso, nos quieren convertir en una tabula rasa sin ningún tipo de identidad. Y además en esto está el consenso progre. El consenso progre se ha sumado también la derecha conservadora, liberal, se ha sumado al consenso de las ideas blanditas. Las ideas blanditas que huyen de todas las ideas fuertes porque las asocian con episodios que hubo en Europa. Y entonces huyen del concepto de patria, del concepto de nación, de la familia tradicional, de ser hombre o mujer, y piensan que todo es fluido, gris, y en todo te autodeterminas. Y esa es la gran equivocación de algunos que defienden la libertad y acaban en la autodeterminación. Y no entienden que hay cosas que es lo que somos, lo que sentimos, nuestras raíces. Esto es lo que venimos nosotros a reivindicar. Usted asegura que el voto a Vox será un voto seguro. Y usted sabe, porque no es una política profesional, que la desconfianza de los ciudadanos y sobre todo de los trabajadores en las promesas electorales de los políticos es enorme. ¿Cómo garantiza usted que Vox no sucumbirá a la pragmática política, a esa realpolitik que dicen los alemanes? Bueno, yo creo que, a diferencia de otros políticos, muchos de los que estamos en Vox hemos entrado en la política perdiendo de nuestra vida anterior, otros enriqueciéndose, los del chalet de Galapagar, ¿verdad? Y nosotros entramos en política por convicciones. Y yo creo que nos han visto como, a pesar de los titulares, a pesar del ataque brutal de los medios, nosotros ante la adversidad nos crecemos y embestimos con más fuerza. Y nosotros ante los titulares engañosos y manipulados atacamos. Y nosotros ante los que nos insultan nos defendemos. Y nosotros donde nos dicen que no debemos ir es donde estamos, aunque nos tiren piedras. Y nosotros ante los adoquines verdades como puños. Y ese es el espíritu de Vox. Y ese es el espíritu que a otros les faltan, y por eso no han desmontado las políticas de la izquierda, porque aquí no solo hace falta conseguir que la izquierda no entre en los gobiernos, hace falta desmontar una a una todas las políticas de la izquierda, que se han permitido y se han tolerado, y se les ha permitido esta supremacía cultural. ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda tiene la supremacía cultural en la educación, en absolutamente todos los aspectos? ¿Por qué se les ha dejado? Bueno, pues porque algunos que no pensaban igual tuvieron miedo y dejaron lo que pensaban
para el interior de sus casas. Y fuera no se atrevían a decirlo. Vox es la rebeldía en todo esto. Vox viene a hablar con claridad. Hablemos de inmigración. Ayer en una entrevista con nosotros, el congresista ecuatoriano Torres Cobo, de la Alianza por el Cambio del presidente Lasso, hizo cuentas y le salió que ya hay unos 50.000 ecuatorianos legales y nacionalizados que podrán votar en las elecciones. Usted tiene un discurso firme contra la inmigración ilegal. ¿Cómo pueden confiar los inmigrantes legales en Vox? Y sobre todo nuestros hermanos de toda la Iberosfera, esto es la Gaceta de la Iberosfera, que ya trabajan, viven y en muchos casos padecen junto a nosotros. ¿Por qué un inmigrante iberoamericano podría votar a Vox? Vox es el único partido que defiende de verdad los intereses de un inmigrante legal. Porque era un inmigrante legal que ha cumplido con todos los papeles, que ha esperado su cola, que ha cumplido y ha esperado a tener un contrato para hacer las cosas según se exigen en España, se siente injustamente tratado cuando se le da más privilegios al que ha saltado la valla de Melilla, ha atacado a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que tiene más privilegios que el inmigrante legal. Es que además, lo que les perjudica además es cuando estos inmigrantes ilegales se ven abocados y a veces son víctimas de este sistema, de este efecto llamada y acaban delinquiendo, al final afecta a toda la inmigración y no puede ser y es injustísimo. Yo soy española de cuna, pero nacionalidad también cubana, ¿no? Y yo he visto como muchas de mis compatriotas y muchos en otros lugares, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, México, en todos, en Ecuador, han tenido que huir buscando prosperidad. Yo creo que nosotros les damos la bienvenida, porque han demostrado que vienen a prosperar, pero cuando entran de forma legal, que es lo que estamos defendiendo. Y yo creo que los inmigrantes legales son los que se van a poner a la cabeza de la manifestación en Vox para defender nuestro discurso. Ya lo están haciendo, se ven vídeos por todos sitios en la red, ¿no? Porque ven que es la mayor amenaza a su prosperidad es precisamente este efecto llamada a la inmigración ilegal, que amenaza sus sueldos, amenaza su reputación a veces, porque a veces también les afecta y amenaza y se les da unos privilegios que es injusto para ellos. Hace poco estuve en un acto de precampaña de Vox en la Plaza de Prosperidad. No me fui donde estaba la prensa, sino que me sumergí entre el público. Tuve la mala suerte de que detrás de mí había 3 mujeres, 3 trolls, que podríamos... A cada cosa que usted decía, ellas respondían con los habituales epítetos, fascista, nazi, ese largo, etcétera. Entonces usted dijo que no podíamos consentir que a nuestros hijos los llamen machistas por el hecho de ser varones. Y mire, se produjo un silencio en las 3 mujeres hasta que una dijo, ahí tiene razón. Y voy a la pregunta. Considerando que fue el PP en Unión de Ciudadanos el que aprobó unas leyes de ideología de género que por la corrección política han conseguido legalizar esa injusticia de que a los hombres nos llamen machistas por ser varones, ¿es demasiado tarde para revertir la situación? No, yo creo que hay que derogar determinadas leyes que lo que hacen es promover precisamente que a nuestros hijos se les eduque, si son varones, en que son machistas, y determinadas leyes que también hacen que tengamos juzgados para hombres. Eso, ¿en qué país que defienda la igualdad del hombre y la mujer? Eso es defendible. Entonces, nosotros creemos que hay que derogar las leyes de género que el Partido Popular aprueba en el 2016, la de marzo del 2016, de transexualidad, la de junio del 2016, porque lo que hacen es inculcar esa idea y promover que en los colegios se eduque en esta idea a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo. Yo no quiero que a mi hijo le llamen machista por el hecho de nacer varón. Tampoco quiero que mis hijas se crucen con un maltratador y salga al día siguiente de la cárcel, como está pasando en España con los maltratadores, los violadores reincidentes. Entonces nosotros creemos que los varones no son machistas por el hecho de nacer varón, no se puede educar en eso. Tenemos que promover las penas más duras para aquellos que sí sean maltratadores o violadores reincidentes, cosa que otros partidos no lo hacen, por cierto, y tenemos que dejar de decirle a las mujeres que por el hecho de ser mujeres somos débiles, porque no es así. Las mujeres en España estos últimos años hemos sufrido la política que nos ha llevado al mayor atraso en derechos y en dignidad que hemos tenido nunca, porque hubo un feminismo inicial que luchó por la igualdad de las mujeres, la educación, etc. Y ahora de repente nos están diciendo que tenemos que ir por cuota a una empresa, a un gobierno.
Eso es una humillación para las mujeres, que creemos que por mérito y esfuerzo tenemos derecho a estar en nuestros trabajos o en un consejo de administración o en un gobierno o donde nos dé la gana estar. Pero no necesitamos la protección de los políticos, sí necesitamos la protección por el hecho de ser madres, la maternidad, la familia. Eso sí, pero de esto los políticos no quieren hablar, de la brecha maternal no quieren hablar. Eso no les interesa. ¿Por qué? Porque quieren atacar la familia. Es evidente para cualquiera que no viaje en coche blindado y con escoltas que ahora mismo en Madrid hay una inseguridad creciente. Mire, donde antes en el comedor social de la Orden de Malta, en La Ventilla, en Tetuán, se daban 180 comidas diarias, ahora son más de 500. Cuando la pobreza se multiplica por 3, la inseguridad crece de manera exponencial. ¿Cuál es el plan de Vox para que nuestras calles vuelvan a ser seguras y cómo van a cumplir su lema de campaña de proteger Madrid? Bueno, por una parte yo creo que hay que denunciar las mafias de la ocupación, las mafias de los narcopisos y las mafias que protegen a los menas y dejar de subvencionar a todos estos que protegen a esas mafias, porque la Comunidad de Madrid se están dando subvenciones a todos esos grupos que luego son los que vienen a apedrear a Vallecas. Segundo, no puede ser que la Comunidad de Madrid tenga, por ejemplo, vivienda pública en propiedad ocupada. El otro día un vecino nos decía, no, es que tengo delante un edificio de la Comunidad de Madrid entero ocupado. Es que mi vivienda ha caído a la mitad, en un barrio trabajador. Es que no la puedo vender, porque no cubro ni la hipoteca ni lo que debo de hipoteca. Y era porque delante tenía un edificio enteramente ocupado de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo vamos a hablar de que vamos a proteger a los madrileños si la Comunidad de Madrid no es capaz ni siquiera de proteger las viviendas que tiene en propiedad? Entonces, tenemos que hacer un plan de vivienda también social, un plan de vivienda social. En Madrid hace falta vivienda y hace falta liberalizar el suelo que no sea protegido y construir vivienda. Igual que hemos construido el Zendal en 3 meses, hay que saber construir vivienda social y realojar a muchas familias que han tenido un revés, que a lo mejor lo han tenido desde el 2008 y que no consiguen salir adelante, y dar una oportunidad a nuestros jóvenes a tener vivienda y conseguir darles un aval que les permita cubrir la parte de ahorro que no tienen por unos sueldos precarios y con esto darles un impulso para poder emanciparse de su familia y tener un proyecto de vida y poder tener familia. El tema de la ocupación también hay que fortalecer los equipos de lanzamiento jurídicos, de manera que con 11 equipos no hacemos nada, necesitamos duplicar a 22, porque hace falta acelerar todo el proceso de desalojo de esas viviendas cuando son ocupadas. Hace falta acabar con cerrar los centros de menas, repatriar la inmigración ilegal a sus casas y dejar de dar 4.700 euros al mes por plaza, y esos recursos tienen que estar para ayudar a esa pensionista que está con 400 euros ahora mismo al mes y que a muchas me las encuentro yo en las colas del hambre, porque no solo están viviendo de la pensión ellas o ellos, sino que están viviendo sus hijos y sus nietos. Y eso es lo que me encuentro yo en las colas del hambre, a abuelas que están ahí pidiendo un tupper más porque tienen nietos y no les da la pensión, y tienen a todos en casa para que luego esta izquierda se atreva a meterse con la familia. Usted viene de visitar un narcopiso en Carabanchel Bajo y ha hablado con los vecinos que están hartos, dicen, de la inseguridad. Mire, ya solo con su presencia allí, usted sabe que ha adquirido un compromiso con esos vecinos, le voten o no. Sí, es verdad. Nosotros íbamos a hablar con algunos vecinos y aparecieron mucho más ese día en Carabanchel. Eran gente que no había votado a Vox nunca. Y había madres que tenían miedo porque que sus hijas salieran a la calle, precisamente por el tema de los menas. Y nosotros nos hemos comprometido a acabar con esta asignación de 4.700 euros por plaza y de cerrar centros de menas como el de Batán o el de Hortaleza. Y eso hay que hacerlo. Y hay que conseguir que desde el gobierno de Sánchez tengan una política de repatriar la inmigración ilegal. Otros gobiernos socialistas fueron más duros con la inmigración ilegal. Luego vino Aznar y fue más blando. Aumentó en 3 millones más todavía los inmigrantes ilegales. Entonces estas son las políticas que hace la supuesta derecha cuando llega al poder. Nosotros creemos que aquí lo que hay que hacer es cambiar radicalmente de las políticas, control de las fronteras, y si no hacemos esto perderemos la seguridad en los barrios, pero no en algunos barrios, en todos los barrios de Madrid, que a mí me están llamando de barrios, de todo el tipo de barrios, de nivel adquisitivo alto, también con viviendas ocupadas. Entonces,
Los colegios lo están viendo con supermercados de la droga, como el de Carabanchel del otro día, que las madres ya estaban desesperadas, que se metían a trapichear entre las colas de los niños mientras que estaban esperando para entrar, y que decían que habían arrastrado a muchos de ellos a las redes del narcotráfico. Entonces, en estos temas no podemos fallar, porque da igual que nos digan que tenemos libertad si no tenemos seguridad. ¿De qué te sirve tener libertad si con una niña con 15 años no puede salir a la calle porque tiene miedo? ¿De qué te sirve que te digan que tienes libertad si cuando resulta que estás trabajando, padre y madre, tu hijo va al colegio y por el camino se encuentra con uno de estos narcotraficantes que lo arrastran hasta las redes? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve decir que tienes libertad si todos tus ahorros los tienes en un piso que resulta que es ocupado y durante años tienes tu piso ocupado? ¿De qué te sirve la libertad? Si han atacado tu seguridad, han atacado tus ahorros, han atacado tu dignidad, ¿no? Pues esto es de lo que queremos hablar. Hablemos de despilfarro político. La percepción es general, es evidente, además, desde hace muchísimos años. ¿Cuánto se puede recortar el despilfarro en una comunidad autónoma como la de Madrid y cuál es la propuesta concreta de Vox, considerando que dentro de 2 años a usted se le va a juzgar por sus promesas de hoy? Mira, yo he estado 2 años en la Asamblea de Madrid y me ponía de muy mal humor cuando pasaba por ese gran edificio vacío, donde se supone que trabajan 136 diputados, que yo no los he visto nunca, cobrando 4.500 euros al mes, todos. Y que en 2 años se ha aprobado una ley. Yo creo que ya no podemos ir a dar lecciones a la gente si nosotros no nos apretamos el cinturón. Hay que reducir a la mitad el número de diputados. Hay que reducir a la mitad el número de consejerías, 13 consejerías, con 7 sobran. Y además ya funciona el gobierno de la Comunidad de Madrid con 7. Y con todo lo que traen detrás, viceconsejerías, direcciones generales, etcétera, etcétera, fuera. Tenemos 62 millones de euros en gastos de promoción de consejerías. Y si entramos a mirar qué es gastos de promoción, resulta que ahí se mete de todo: catering, banderitas, cestas de aceite. ¿De verdad? 62 millones de euros en vídeos de promoción de las consejerías para ensalzar a los consejeros, para que cuenten sus 62 millones de euros. Es que es casi un hospital. Entonces, luego tenemos un montón de entes, fundaciones, asociaciones que reciben mucho dinero y que nadie te sabe decir a qué se dedican. Y sumas y de subvenciones, un plan estratégico de subvenciones en que nadie sabe a qué se dedican esas subvenciones. Parte se dedican a estos grupos que luego vienen a apedrearnos, que están fuertemente subvencionados con determinados colectivos y que, como algunos tienen miedo a quitarles la subvención porque les monten una manifestación delante de la Asamblea de Madrid, se les sigue engrasando. Entonces Vox viene a desmontar todo eso. Creemos que podemos, hicimos un plan en los presupuestos para 100 millones al año de reducción de gasto político, pero yo creo que podemos llegar mucho más allá. Y con eso, ¿qué queremos hacer? Bajar los impuestos y mejorar la sanidad, la educación y la emergencia social, las dotaciones para el que lo necesita. Ya he escuchado a políticos de izquierda, a tertulianos, asegurar que eso es el chocolate del loro. La percepción, le insisto, es que el loro ahora mismo pesa 300 kilos y está al borde del coma diabético. ¿Sigue usted pensando que las comunidades autónomas son un riesgo para España? Yo lo que creo, y se ha demostrado, yo creo que hay algo evidente, ¿no?, este año, que todos hemos visto en el telediario todos los días: la gran descoordinación de las comunidades autónomas, el enfrentamiento, la división entre españoles y la desigualdad entre españoles. Porque si estabas en Castilla y León tenías unos derechos y si estabas en la comunidad tenías otro, y eran del mismo partido político, Si estabas en Galicia con el señor Feijóo no tenías derecho a salir a la calle o a abrir tú, y en cambio a lo mejor si estabas en Murcia tenías otro, mismo partido. Entonces, lo que hemos visto es la gran descoordinación y la gran desigualdad que generan las comunidades autónomas. Y además generan un gasto desbocado, descomunal. Ahora mismo estamos viendo, no hay dinero para las pensiones. Estamos viendo al ministro Escrivá, que nos lo quiere decir pero no se atreve. Pero es la verdad. Entonces tenemos que elegir, porque los recursos no son infinitos. Y si alguien piensa que Europa nos va a resolver todo, está muy engañado. Y si alguien piensa que Sánchez dice la verdad, está muy engañado. Entonces nos han contado ahora lo de los fondos como si fueran a llegar de manera inminente. No es verdad. Es mentira. Es otra mentira de Sánchez, igual que la de las mascarillas, igual que la de las vacunas, igual. Tantas mentiras. Entonces,
O hacemos este ejercicio de ajustar el gasto político ineficaz y dedicarlo a lo que de verdad importa, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la emergencia social, a proteger a las familias, o no vamos a salir adelante. ¿Y hay que sacrificar el bienestar de los políticos? Sí. Pero lo que yo no estoy dispuesta a sacrificar es el bienestar de los españoles. Entonces en eso vamos a estar y el sistema autonómico amenaza el bienestar de los españoles, con lo cual hay que hacer una reducción y empezando por desmontarlo a la mitad, un Parlamento como el de Madrid. Es el primer paso del desmontaje. Ahora mismo vivimos en un estado de alarma que parece, no lo sabremos quizá jamás, inconstitucional, pero que va a seguir por lo menos hasta el 9 de mayo. A partir de ahí, ni los ciudadanos no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Tiene usted alguna idea? ¿Rocío Monasterio tiene alguna idea de lo que va a ocurrir? Y se lo digo porque se observa un nerviosismo creciente en las autonomías que parece que viven más tranquilas en estados de excepcionalidad y de recorte de libertades. Bueno, lo que es increíble es que ahora los partidos que atacaban a Sánchez porque recortaba libertades son los que están pidiendo que vuelva a imponer restricciones, porque yo estoy escuchando al Partido Popular decir, suplicarle a Sánchez que por favor aplique normativa para encerrarnos a todos o restringir nuestras libertades. Es que ya Sánchez el otro día se reía, claro, y decía, hasta que no haya una aclamación popular, no pactaré restricciones. Claro, ¿cómo puede ser que ahora el Partido Popular esté pidiendo restricciones? Lo que tenemos que hacer es levantar todas las restricciones. Por eso es tan importantísimo que esté Vox ahí. Porque Vox hace el discurso valiente, el discurso de defensa de la libertad, de la seguridad, que mueve a otros que no se atreven hacia las posiciones de confrontación con Sánchez. Y la prueba es lo que ha pasado con la señora Ayuso en Madrid. Si no nos hubiera tenido al lado, hubiera estado cerrado Madrid como que le pedía el infiltrado de Sánchez, que era Aguado. Y respecto al Constitucional, es gravísimo. El Constitucional en 4 días ha sentenciado qué pasaba con el señor Cantó, pero no nos ha contestado qué pasa con las libertades y los derechos de todos los españoles y el estado de alarma, que ha sido un estado de excepción encubierto. Hay que acordarse, los totalitarios siempre aprovechan los momentos de debilidad del pueblo para imponer su ideología. Y esto puede tener ahora 2 caminos. Uno, el camino en que Vox consiga un buen resultado y el apoyo y nos comprometamos por sacar a los totalitarios de los gobiernos y sus políticas de restricciones. O 2, llevarnos ya a un camino en que las políticas de Sánchez y sus socios comunistas arrastren a España. Yo creo que estamos en un momento que no son las elecciones autonómicas, son las elecciones a nivel nacional. Yo creo que los españoles tienen que comprometerse con la defensa de todos estos valores y desmontar lo antes posible a este presidente del gobierno que es Sánchez, porque a mí no me vale algunos que empiezan a decir que como ya no está Pablo Iglesias en el gobierno se puede pactar con Sánchez, que ya lo estoy escuchando. A mí no me sirve esto de algunas grandes empresas que empiezan a anunciar que entonces para dar estabilidad hay que hacer un pacto de los 2 grandes partidos o otros que dicen que ya viene el cambio de ciclo y que están esperando al cambio de ciclo, que están esperando a que se arruine de España para entonces entrar en el gobierno. No podemos esperar un mes más, hay que sacar a Sánchez y a los comunistas lo antes posible del gobierno. Y para eso Vox tiene que estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid y desde Madrid empezar una política para recuperar España y recuperar la prosperidad de todos los españoles. Usted sale a ganar. Si observamos la asistencia a sus actos de precampaña y a sus mítines, pues sí, sería la primera fuerza política, pero a ver, las encuestas son abrumadoras en este punto. Vox será una fuerza decisiva para la gobernabilidad de Madrid. La pregunta es directa. Con estos 2 años de trabajo en la Asamblea de Madrid, con el conocimiento adquirido de cómo funciona el Partido Popular, ¿hasta qué punto va a poder Vox imponer su programa de gobierno? Pero yo creo que los que lo van a imponer son los madrileños con su voto, no nosotros. Entonces yo espero que los madrileños nos den la fuerza para poder llevar todas estas ideas a que sean una realidad. Y yo creo que es fundamental que Vox está ahí, porque ya se ha demostrado que otros partidos que tuvieron mayoría absoluta y pudieron hacerlo todo no lo hicieron. Y que es un partido que está pues ciertamente dividido y acobardado, como es el Partido Popular, pues no tiene la fuerza para enfrentarse a las ideas de la izquierda. Todo el mundo da por hecho de que tras el 4 de mayo habrá un pacto, no sé si de gobierno, no sé si de investidura, entre Vox y el PP, depende de donde los madrileños se coloquen a cada uno. Pero a mí esto me recuerda a aquellas elecciones vascas de 2001, cuando todos dábamos por hecho que socialistas y populares pactarían y el Partido Socialista corrió a echarse en brazos del PNV. ¿Usted ve algún riesgo de que el PP de Casado, que se niega a aclarar con quién pactará, se eche en manos de Gabilondo?
Bueno, yo lo que sé es que la señora Díaz Ayuso se debe al señor Casado y cumple órdenes de Génova, ¿no? Entonces, si Vox tiene mucha fuerza, la señora Díaz Ayuso yo creo que se sentirá protegida para poder hacer frente a Sánchez. Si Vox no tiene fuerza, pues efectivamente el señor Casado pensará que tiene que mandar Génova en todos los pactos y ha dicho que no quiere nada con Vox. Nosotros hemos dicho muy claro lo que queremos. Nosotros, si tenemos la mayoría de los votos y necesitamos los votos de la señora Díaz Ayuso, por supuesto que pactaremos para frenar a la izquierda. Ahora, yo no he escuchado a la señora Díaz Ayuso decir que va a aceptar nuestros votos si los necesita para frenar a la izquierda. Me gustaría escucharlo. Sí he escuchado al señor Casado decir que con Vox hasta aquí hemos llegado. Entonces, no sé qué están pensando en Génova en este momento. Yo creo que no lo saben ni ellos. Y lo que sí tengo claro es lo que pensamos en Vox. Y pensamos que un fuerza a Vox y muchos votos a Vox es la clave para ahora mismo desde Madrid volver a construir una alternativa que no sea sumisa a las ideas de la izquierda. Hemos hablado mucho de pan y ahora toca un momento hablar de circo. Y la noticia del momento que afecta a todos los equipos madrileños de fútbol es el anuncio de la creación de la Superliga Europea. Dígame si ya ha podido formarse una opinión al respecto. Pues mire, yo creo que los políticos tenemos la mala costumbre de opinar sobre todo, ¿no? Y esto es un tema de deportes que en principio no me ha dado tiempo a generar una opinión, pero yo creo que iremos descubriendo las razones que generan esta nueva asociación, ¿no? A mí de momento lo que me gusta es el fútbol y yo quiero que abran todos los espectáculos ya y que podamos volver a ir al fútbol sin ningún tipo de restricción. Los toros, el fútbol, el ocio nocturno, hay que abrirlo ya. Y hay que quitar el toque de queda a las 11 y dejar a la gente funcionar. Y eso lo puede hacer la señora Díaz Ayuso si quiere, no depende de Sánchez. Muchísimas gracias, Rocío Monasterio, y siempre será bienvenida en la Gaceta de Liberosfera, en la Fundación Disenso. Muchas gracias.